y que nuestra sociedad iba a tener un cambio a bien. Decían que todo esto nos ayudaría a ser más solidarios, menos egoístas y que de alguna forma se buscaría la igualdad social y el beneficio de todas las áreas de la sociedad. Sin embargo, un año después de estas buenas intenciones y de estas buenas palabras, nos damos cuenta de que poco ha cambiado las cosas. Poco ha cambiado. Las naciones, cada una de ellas, de una forma egoísta, se atrincheran en sus fronteras. La solidaridad es una utopía y sigue siendo una utopía. Cada vez la gente es menos solidaria. Las clases sociales se han polarizado. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. También decir que la igualdad, la ansiada igualdad de género, se ha convertido en un punto de desencuentro, una brecha insalvable, que más que arreglar, lo que parece es que deteriora las relaciones. Pero para todos estos males que tenemos como sociedad, hay una vacuna efectiva, y es la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús, que nos transforma en hijos de Dios y nos hace herederos de sus promesas. Vamos a leer el texto de Gálatas 3, del 26 al 29. Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Y si perteneciereis a Cristo, sois la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Todos los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, seremos, junto con Abraham, herederos de este mundo. A pesar de todas nuestras miserias, somos hijos de Dios. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos en Cristo. Y creo que como Iglesia estamos iniciando una nueva etapa. Tenemos un futuro por escribir por delante, lleno de posibilidades. Y creo que debemos cumplir con nuestra función como creyentes, que es ser luz, que para eso hemos sido llamados. Pues con este pensamiento me gustaría que empezáramos nuestra reunión y lo vamos a hacer cantando el número 85. Número 85. Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son
siempre, como Jerusalén, tiene una pesa de así Jehová está dentro de su pueblo. Ahora vamos a cantar el número 99. El Salmo 108. Reconocer tu gloria sobre los cielos, y sabemos que somos ya la avanzadilla de los que cuando un día toda la tierra cantará tu gloria. Gracias, Señor, por habernos incluido ya en este proyecto, en este nuevo pueblo tuyo. Gracias, Señor, que podemos adorarte en este domingo, volvemos a reunir, a vernos y a abrazarnos. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Queremos pedirte que tú nos sigas en nuestra sincera adoración en esta mañana, que tú nos ayudes, Señor, a visitarte cada día en nuestra vida. También ahora te pedimos por tu palabra para que sea de alimento espiritual para nuestras almas. Te pedimos por Josué, la institución de tu palabra. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, que tú nos edifiques, Señor, para que seamos pequeños en ti, en tu conocimiento, en tu amor, Señor, y que tu gloria se manifieste en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros y vamos a continuar nuestra reunión y vamos a hacerlo por medio de la predicación de la palabra, que como ha dicho Tomás, esta mañana va a estar a cargo de Josué. Así que, cuando quieras.
gracias. Vamos a tener una lectura bíblica en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 12 al 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes esta mañana a saber entenderla, a saber explicarla, a saber aplicarla a nuestra vida y a saber también obedecerla. Te pedimos que tú nos bendigas en esta reunión y que estés con nosotros en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, pues como sabéis, desde hace varios domingos, que hace bastantes semanas, que empecé a tratar con vosotros la primera carta del apóstol Juan. Estamos haciendo estudios sobre la primera carta de Juan. Me gusta tratar los libros enteros porque nos ayudan a verlos en su contexto, porque nos ayudan a ver la Biblia de manera sistemática y porque nos ayudan también a no ser demasiado selectivos en nuestra predicación. Si escogemos los temas, pues siempre hay temas de los que acabamos por no predicar o por no enseñar, mientras que si atendemos a lo que dice la Biblia con libros completos, pues no vamos a escoger los temas en un factor de preferencia, sino que los vemos conforme van apareciendo en la palabra. Por otro lado, hay veces en las que se imponen otros temas y otros asuntos que son necesarios tratar, y por eso también a veces es bueno romper esta seguida en los estudios que estamos haciendo. Y es por eso que esta semana yo abandono un poco el guión que estaba siguiendo hasta ahora para centrarme en este texto que hemos leído en la primera carta a los tesalonicenses. Y es que la semana pasada tuvimos una importante reunión en la iglesia en la que se eligieron cargos, se eligieron funciones. Y esto es muy importante porque nos afecta a nuestro modo de funcionar como iglesia. Entre los cargos que se eligieron, que se votaron, pues muchos se han quedado como estaban, muchos han sido ratificados, ¿verdad? Y os los voy a decir a continuación. Pues Damaris continúa como secretaria, Jonatán también continúa como bibliotecario, Mario, Andrés y Raquel pues siguen como diáconos, ya lo están haciendo hasta ahora y continúan. La novedad un poco es que ha habido pues dos cambios, dos personas que aunque sí que estaban involucradas en ciertas funciones, pues ahora se han modificado de cierta manera. Y esos cambios son pues Heidi, que se incorpora al grupo de diáconos, ha sido designada por la iglesia para servir como diácono, también junto con los que ya había, y Jesús Arenas, que ha sido nombrado también como pastor. Entonces, yo quiero comunicarlo a la iglesia, que de esta manera pues conozca quiénes son aquellos que sirven entre ellos y así sepa también a quién se debe dirigir, a quién se debe dirigir cuando necesite algo. Bien, como digo, ha habido elecciones de cargos y antes de entrar en el texto, pues me gustaría explicar algunas cosas, porque como muchos estamos aquí de toda la vida y sabemos cómo funcionamos como iglesia, pero también hay gente que viene de fuera y a lo mejor no tiene mucho conocimiento de cómo funcionamos como iglesia. ¿Qué es un cargo? ¿Qué es un cargo? Pues mirad, un cargo es un nombramiento por parte de la iglesia en la que se reconocen ciertos dones otorgados por el Señor a una persona, por lo que se escoge a esa persona para realizar una función. Es decir, se reconoce la presencia de dones y se establece por parte de la Iglesia
una comisión para un ministerio. Cuando reconocemos que esta persona está capacitada por el Señor, pues decidimos y la comisionamos para que sirva con un ministerio específico en la Iglesia. Existen diferentes cargos que son necesarios para el buen funcionamiento de una Iglesia, entre ellos los que he nombrado anteriormente. Y quiero destacar esta idea de reconocimiento, porque si bien luego la trabajaremos en el texto, porque es importante. Es decir, no se trata de que simplemente elegimos, votamos o escogemos a una persona, sino ante todo significa que reconocemos que es el Señor el que ha capacitado a la persona para realizar ciertas labores. Es Dios quien nos capacita por medio de sus dones espirituales para llevar a cabo esas misiones que son imprescindibles en la Iglesia. Fijaos, a pesar de que es un tema que en ocasiones ha generado acalorados debates y discusiones, en el Nuevo Testamento no tenemos una instrucción definida de los cargos y oficios que deben existir en la Iglesia. Más bien, al contrario, nos muestra cómo la Iglesia va evolucionando a lo largo de su andadura para dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. Y este es el punto importante. Un ejemplo, brevemente, un ejemplo que nos ayuda a entenderlo. En los primeros capítulos del libro de Hechos, se nos dice que los apóstoles estaban al frente de la Iglesia y se dedicaban a la organización prácticamente en todos los aspectos. Qué bien, ¿verdad? Tener una iglesia en la que están los apóstoles pues, sirviendo. Sin embargo, nos dice enseguida que empezaron a surgir problemas. ¿Por qué? Porque 12 personas no pueden atender a tan gran multitud de gente y no pueden ocuparse de todo, aunque sean los apóstoles. Y empezó a haber murmuración en la iglesia de que en las distribuciones de ayudas a ciertas personas pues, se las estaba dejando de lado. ¿Y cómo reacciona la iglesia? Pues nos dice en Hechos capítulo 6 que la iglesia pues eligió a un grupo de personas, de 7 personas, para suplir esa necesidad que había surgido y que había que atender. Y se eligieron a 7 personas para ocuparse de este cargo. Algunos dicen que estas 7 personas son los diáconos. Aparece por el texto la palabra diácono, que significa servicio, servir, pero no tenemos muy claro si haya que identificar a estas personas con el diaconado. Si es así, pues vemos que el diaconado ha evolucionado, porque estas personas se las elige para atender a las necesidades de los que no tienen, para los repartos de beneficencia, de las viudas que no tenían sustento. Pero es que da igual que estas personas sean los diáconos, porque la enseñanza de Hechos 6 no es que todas las iglesias tienen que elegir a 7 personas y llamarlas diáconos, sino que la enseñanza de Hechos 6 es que la iglesia tiene que reaccionar ante las necesidades que surgen y tomar medidas para solucionarlas. Si hace falta personas para ocuparse de ciertos ministerios, de ciertos aspectos, la iglesia tiene que reaccionar. Les llamemos como les llamemos. Eso es lo verdaderamente importante. Fijaos, lo mismo podríamos decir de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, de los ancianos. En Hechos, más adelante, aparece la figura de los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Dice en el capítulo 11, la primera mención, que cuando Bernabé y Saulo trajeron un donativo de la iglesia de Antioquía, lo entregaron en Jerusalén a los ancianos. Y hasta ahora no teníamos noticia de que en Jerusalén existieran ancianos. No se nos había dicho, aparecen ahí de repente. No se nos dice de dónde salen, a no ser que haya una relación entre estos ancianos y los 7 escogidos antes en Hechos 6. Os puede sonar raro, no es descabellado. ¿Por qué? ¿Por qué no es descabellado? Porque ¿qué es lo que hicieron Pablo y Bernabé con la ofrenda? La dejaron al pie de estas personas. ¿Quién se había escogido para repartir las ofrendas? A estos 7 que aparecen en Hechos 6. Es decir, ¿puede ser que haya una relación entre los ancianos y esas personas que escogieron allí? Podría ser. No podemos decir que no lo sea. Lo que podemos también decir es que si seguimos leyendo en Hechos, pues estos ancianos, si hay relación o no, no lo sé, pues sus funciones se amplían
Y el número de personas también se amplían para dar respuesta a las necesidades, y luego son más ancianos y con unas funciones más amplias. Es decir, que la aparición del ministerio de los ancianos en el libro de Hechos implica que la Iglesia, en un momento posterior, pues decidió establecer un nuevo ministerio o ampliar las responsabilidades de aquellos ministerios que ya existían, y para ello tomó como modelo el marco organizativo del judaísmo al incorporar la figura de los ancianos. De nuevo encontramos que son las necesidades existentes las que determinan la organización y el modelo que se está estableciendo. Es muy importante, a veces queremos ser como la iglesia del siglo I, pero no vivimos en el siglo I. No podemos vivir en una iglesia como la del siglo I porque nuestras necesidades no son las mismas que las del siglo I. Y por esa razón, en algunos sentidos sí, pero en otros no. Hemos hablado de cargos antes que en el Nuevo Testamento ni se nombran, pero que a nosotros nos hacen falta. Y por eso creemos que hay que actuar y que hay que responder. Al final del libro de Hechos y en las epístolas encontramos la mención de obispos y diáconos como referencias a ciertos cargos específicos. Curioso, no sabemos sus funciones, no se nos explican sus requisitos, pero no se nos explican exactamente a qué se dedican cada uno de estos grupos. Y quiero dejar dos ideas para crear polémica y llamaros a la reflexión y al estudio. Una de ellas, la primera, es muy probable que el título pastor no aparezca como título, como cargo en la Biblia. El título pastor, que tanto nos gusta. En Hebreos, cuando habla de los pastores, la palabra que se utiliza no está bien traducida, no significa pastores. Dos veces lo mencionan los pastores, pero no dice pastores, dice dirigentes. Y el único pasaje que está en discusión es Efesios capítulo 4, versículo 11, donde habla de pastores maestros, y muchos dudan de que se esté hablando de un cargo, sino más bien se esté hablando de una función, de aquellos que apacientan con su enseñanza. Es un tipo de expresión un poco extraño. Bueno, lo dejo ahí, se utiliza más frecuentemente el título obispo, que no nos gusta por sus connotaciones, ¿verdad? Pero es más la designación que aparece en el Nuevo Testamento. Lo digo para que lo analicéis, lo estudiéis, a ver qué os parece la idea. Y una segunda idea, también para ser un poco polémico y despertar vuestro interés, es que aunque a partir de la Reforma, especialmente a partir de la obra de Calvino, pues se ha considerado que los títulos obispo, anciano y pastor son sinónimos y equivalentes, y desde entonces pues parece ser que son títulos intercambiables, pues últimamente hay voces que consideran que no es así y explican que posiblemente el título anciano sea más genérico y que incluya otras categorías como pastor, o sea, como obispos y diáconos, a través de los usos que aparecen especialmente en la epístola de Timoteo. Lo digo, es una idea interesante, estudiarlo y si os convence, os la quedáis, y si no, pues decís, esto no tiene... Pero bueno, siempre es bueno despertar el interés con temas que nos puedan llamar la atención. Bien, solo un aspecto más antes de entrar en el texto, y es, decimos que reconocemos que hemos elegido cargos. ¿Cómo elegimos esos cargos? Pues bien, dentro de las diferentes iglesias existen diferentes fórmulas de organización y fórmulas de gobierno. Nosotros somos, esta iglesia, somos congregacionalistas, y eso significa que la autoridad no recae sobre ninguna persona concreta, sino sobre todos los miembros. Y eso significa que estas decisiones tan importantes no las toma una persona ni dos, sino que las tomamos entre todos. Es la iglesia la que se reúne y escoge a esas personas que van a desempeñar esos cargos. Vemos que este es el modelo en el que se eligieron a los 7 en el libro de Hechos. Y aunque en otros pasajes parece que diga cosas diferentes, por ejemplo Hechos 14, 23, donde dice que Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada ciudad, y algunos dicen, no, ahí no fue la iglesia la que escogió, sino Pablo y Bernabé, hay que decir con respecto a ese texto
que la palabra que utiliza para establecer es la palabra que significa votación. La palabra que se utiliza para hacer votaciones, cuando se hacían las votaciones a mano alzada en la antigüedad, y es muy probable que lo que aparezca en este texto es un uso causativo, que se llama en gramática antigua, un uso causativo del verbo. Eso significa que cuando dice que establecieron, no significa que lo hicieron ellos en persona, sino que fueron los que movieron a otros para que eso se llevara a cabo. Es muy habitual, no me lo estoy inventando. Dicen los evangelios, Pilato azotó a Jesús. ¿Pilato cogió un látigo y azotó a Jesús? Pues no, sabemos que Pilato, mientras azotaban a Jesús, estaba en sus aposentos, haciendo otras cosas. Pero él fue el que, pues, por medio de él, se llevó a cabo esa acción. Eso es un uso causativo, y es muy probable que en ese texto de Hechos pues, sea el mismo uso. En todo caso, las iglesias en su autonomía, de su independencia, pues escogen sus formas de organización de acuerdo a sus necesidades y, como digo, nosotros lo hacemos así. Y eso es lo que hicimos la semana pasada. Elegimos, reconocimos cargos para que sirvan entre nosotros. Bien, dejando a un lado estos aspectos generales, vamos a entrar en el texto. Y yo esta mañana me quiero centrar solamente en la primera parte, en esa que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículos 12 y 13. Mirad, si miramos estos versículos dentro de su contexto inmediato y general de la carta, sé que me gustan, pero no vayamos a ocuparnos, por lo menos ver el contexto, pues nos daremos cuenta de que el contexto apunta a que había un conflicto en la iglesia de Tesalónica entre la iglesia y sus dirigentes. Por eso he leído antes el texto completo y podríamos seguir leyendo. Un cierto conflicto, y por eso Pablo exhorta a la iglesia a reconocer a los que trabajan entre vosotros, y os presiden y os amonestan, y continúa diciendo: tened paz entre vosotros. Posiblemente, por falta de ese reconocimiento y por otros motivos, no vamos a entrar, pues la paz estaba siendo perturbada. Es muy habitual, esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. La Iglesia no ha estado en sintonía con aquellos que ostentan pues, cargos directivos y se producen conflictos, y la paz es perturbada. Como digo, la naturaleza del conflicto nos es desconocida y no quiero extenderme sobre este tema, pero esto nos da ya algunos matices interesantes a la hora de leer el texto y nos ayuda a entender qué es lo que Pablo está diciendo. Y lo primero que quiero resaltar yo sobre este texto es que, al contrario de algunas predicaciones que he escuchado y algunos estudios que he visto sobre el tema, el texto no se refiere, en este caso, a ningún cargo concreto. Algunos predicadores dicen: los líderes de la iglesia, los pastores, ¿cómo tratar a los pastores? No habla de pastores, no habla de diáconos, no habla de ancianos, no habla de ningún cargo concreto. En vez de eso, Pablo decide decir que debemos reconocer a las personas haciendo referencia a su trabajo, a su labor. Los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. A esos es a los que hay que reconocer en la iglesia. Pablo, en vez de utilizar alguno de los o cualquiera de los títulos que hemos utilizado antes, que son inútiles para designar categorías y funciones, prefiere referirse usando verbos que describen la labor. Y es evidente que para Pablo es mucho más importante el trabajo que las personas desempeñan que el título o el cargo que puedan ostentar. Es mucho más importante el trabajo que uno hace que su título, que su oficio, que su cargo. Porque cuando esos títulos no se corresponden con la realidad, en realidad pues es un estorbo. Dicho de otra manera, el acento del texto no está puesto en que uno sea pastor, diácono o deje de serlo. El acento del texto está puesto en la labor que esas personas realizan para el Señor
y para la Iglesia. Y entonces, esto es muy importante porque nos prevendrá, nos protegerá de cierto clericalismo, permitimos la expresión, clericalismo eclesiástico, es una redundancia, pero que existe muchas veces dentro de las iglesias, donde están donde jerarquizadas, donde los cargos están idealizados hasta un punto que a veces se deja de mirar realmente lo que importa, que es el trabajo que se realiza. Eso es lo verdaderamente importante. Por eso Pablo utiliza 3 verbos para describir a estas personas. En primer lugar, los que trabajan entre vosotros, dice Pablo. Y el verbo que utiliza implica trabajar con esfuerzo y trabajar de una manera agotadora. Por eso la versión de las Américas traduce los que trabajan con diligencia, y la nueva versión internacional dice los que trabajan arduamente. Eso está incluido en la palabra que Pablo utiliza. Un trabajo duro, un trabajo esforzado, un trabajo bien hecho. No aclara a qué tipo de trabajo se refiere y no hay ningún motivo para limitar la idea a un cargo u oficio concreto. Por el contrario, más bien si existen problemas en la Iglesia, entre ciertos cargos y la Iglesia, como hemos dicho al principio, pues la exhortación serviría de contraste entre aquellos que se esfuerzan y aquellos que a pesar del título no lo hacen. Es una manera de Pablo decir, porque si dijera, respetad a vuestros pastores, en este momento en el que hay un conflicto, pues alguien diría, pero es que a lo mejor no son dignos de ser respetados hasta este punto. Por eso Pablo dice, respetad a los que trabajan arduamente entre vosotros. Y está llamando la atención al trabajo. Y como digo, la idea la podemos aplicar a cualquier área, porque se puede trabajar esforzadamente y con diligencia en muchas cosas, en el pastorado, en el diaconado, en la predicación, en la alabanza, en la limpieza, en la contabilidad, en el mantenimiento, en la distribución de ayudas, me da igual, en lo que sea. Lo importante es que sea un trabajo de calidad, un trabajo arduo. Y a las personas que trabajan, sea en el aspecto que sea, hay que reconocerlas y hay que apreciarlas. Nos dice el texto. En segundo lugar, los que os presiden en el Señor, primero los que os presiden en el Señor. Presidencia. No se trata de presidencia como lo que hacemos aquí. Samuel ha presidido el culto. Pues, posiblemente no está, la exhortación no hay que limitarla a decir reconocer a aquellos que empiezan el culto pues dirigiendo las canciones y luego dan paso al predicador. No es eso. Eso es lo que nosotros hoy en día entendemos por presidencia, sino que más bien pues lo esté hablando aquí de aquellos que ejercen funciones directivas y organizativas dentro de la Iglesia. En el Señor significa en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesiástico. En este caso lo podríamos aplicar a todas aquellas palabras que realizan un ministerio en el ámbito organizativo, tanto de planificación de cultos, como de escuelas dominicales, o de actividades de jóvenes, o de actividades sociales, de ayudas, de cualquier otro tipo. Estas gentes, estas personas nos presiden, porque organizan y hacen, para que todo esto, todas esas áreas sean atendidas, hace falta una organización. En tercer lugar, los que os amonestan, dice el texto, los que os amonestan, aquellos que os corrigen, que os instruyen, que os advierten o amonestan. Y amonestar implica razonamiento con alguien para instruir y para advertir, para ejercer una presión positiva, por decirlo de alguna manera, en la lógica de las personas, instándolos a elegir lo mejor o abandonar aquello que no es bueno. Eso es amonestar, ¿verdad? Y de nuevo, pues hay que asociar, el término está asociado a ciertas funciones, como es, por ejemplo, la predicación, el pastorado, ¿verdad? Son personas que nos amonestan, pero quiero llamar vuestra atención en que no se restringe, de nuevo, a solo unas personas. Porque si os dais cuenta, aunque aquí en el versículo 12 dice reconoced a los que os amonestan, en el versículo siguiente, en el versículo 14, dirá a toda la iglesia y hermanos, amonestad ¿a quiénes? A los ociosos.
Y si nos damos cuenta del estrecho vínculo contextual que hay entre los dos versículos, a lo mejor está hablando de las mismas personas. ¿No os llama la atención? Porque Pablo está diciendo a la iglesia, reconoced a los que trabajan, vuestros dirigentes que trabajan, y amonestad a los que no lo hacen. La iglesia amonestando a los que no trabajan. Sean pastores, sean obispos, sean diáconos, sean lo que sean. Amonestad a los ociosos. Dice Pablo en este texto, y como digo, no se lo dice a los mismos, o sea, se lo dice a los mismos de antes, hermanos. Reconoced a los que trabajan, amonestad a los que no lo hacen. Esa es la función de la iglesia. Muy, muy interesante. Ahora, si como digo por un lado estos verbos describen diferentes labores y ministerios que se desempeñan en la iglesia, trabajar, por un lado, presidir en el Señor y amonestar, pues a continuación Pablo se centra en cómo la iglesia debe actuar hacia aquellas personas que hacen esto y que además lo hacen bien. Y de nuevo, Pablo se explica mediante el uso de varios verbos que recogen el modo de actuar que debemos demostrar hacia los que trabajan entre nosotros. Primero, reconocer. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Se le pide a la iglesia que sean capaces de percibir o reconocer a aquellos que trabajan en la iglesia. Reconocer implica apreciar el valor de lo que están haciendo, valorar positivamente. Eso es reconocer. Incluye respeto, incluye gratitud. Se puede llevar a cabo de muchas maneras el hecho de reconocer a las personas que trabajan. Una de ellas, una de las maneras en que reconocemos a los que trabajan en la iglesia es mediante ese reconocimiento público que la iglesia otorga cuando le otorga o le comisiona un cargo a una persona. Porque cuando nos reunimos, como la semana pasada, para escoger estos cargos, para desempeñar ciertas funciones, no solamente estamos asignando un trabajo a esas personas que estamos escogiendo, sino que sobre todo estamos declarando que confiamos en ellas, que valoramos su trabajo, que son personas idóneas para desempeñar esas funciones. Y por eso los elegimos. Y por eso los escogemos. Porque estamos diciendo a estas personas que creemos que son las personas que Dios ha puesto para desempeñar estas funciones. Eso es reconocer. Y es por eso por lo que yo esta mañana he empezado haciendo referencia a los cargos que se escogieron durante la semana pasada, para reconocer a todas estas personas ese trabajo que están llevando a cabo. Pero hay algo más. Dice Pablo, no solamente reconocerlos, sino dice, y los tengáis en muy alta estima por amor. La actitud hacia los dirigentes, la actitud hacia los que trabajan, la actitud hacia los que sirven en la iglesia, debe ser el amor. Estima y amor. Y Pablo, pues, cuantifica ese amor que se les debe prestar diciendo una palabra que es difícil de traducir y que podría significar algo así, porque es casi una palabra muy inventada, podría significar sobreabundantemente, amar sobreabundantemente, superabundantemente, desmesuradamente, amar en exceso. Amar en exceso. Reconocer a las personas que trabajan entre vosotros y amarles en exceso. Dice Pablo. Mirad, el trabajo que se realiza en la iglesia, nace del amor. Pablo lo ha dicho ya en esta misma carta, capítulo 1, versículo 3, donde Pablo se acuerda y se refiere a, entre otras cosas, el trabajo de vuestro amor.
¿Os habéis fijado en la expresión? El trabajo de vuestro amor, porque el que ama trabaja, y el que no ama no. El trabajo de vuestro amor. De manera que si esas personas que trabajan en la iglesia lo hacen con diligencia y lo hacen con esfuerzo, es porque aman a la iglesia y aman al Señor. Porque aquellos que deciden ocupar su tiempo en servir a la iglesia, en vez de guardarlo para sí mismos, en vez de dedicarlo para sus propios asuntos, o dedicarlos para otras causas, o dedicarlos para otras organizaciones, y deciden invertir ese esfuerzo en la iglesia, nos están diciendo que aman a la iglesia. Nos están diciendo y nos están demostrando que aman a la iglesia. Ahora, si el trabajo no surge de una obligación ni de una imposición externa, sino que es expresión de amor, el trabajo de estas personas, ¿cómo debemos de recompensarles? ¿Cómo debemos devolvérselo? Con amor. Nos dice Pablo, amad a aquellos que trabajan entre vosotros. ¿No es justo corresponder el amor con amor? ¿No os parece adecuado dar un salario de amor a aquellos que nos hacen un trabajo por amor? No es la medida adecuada. Es muy importante que la congregación sepa apreciar de manera adecuada y abundante a aquellos que trabajan entre ellos. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y por eso no es extraño, precisamente por esto, que el texto añade que ese amor y que ese respeto que se les debe brindar es por causa de su obra, dice el texto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, no por la dignidad del cargo que ocupan, ni por un supuesto orden jerárquico que en la Escritura no encontramos. Lo que nos lleva a amar y a estimar a aquellos que trabajan entre nosotros es el trabajo que ellos realizan, que no hacen para ellos mismos, sino que lo hacen para los demás, buscando el bien ajeno, el crecimiento de la Iglesia y motivado por la lealtad al Señor Jesucristo y a su pueblo. Es muy interesante el texto, me gusta mucho cómo Pablo plantea este asunto, porque mediante esta exhortación que hemos visto, ya concluido prácticamente, mediante esta exhortación que tenemos en este texto, Pablo exhorta a la vez a la congregación a reconocer de manera adecuada a aquellos que trabajan entre la iglesia, y al mismo tiempo se hace un llamado a los que trabajan en la iglesia para que lo hagan bien, porque Pablo está diciendo, si vais a ser reconocidos, va a ser por vuestra obra, va a ser por vuestro trabajo. De manera que debemos de respetar, reconocer, amar a aquellos que trabajan entre nosotros. De manera que los que trabajamos también debemos de hacerlo con diligencia, esforzadamente, como para el Señor, sabiendo que realmente lo importante es esa calidad de amor en el trabajo que estamos demostrando. Aquí tenemos una enseñanza para todos, aquellos que tienen cargos y ministerios, a trabajar con diligencia, a hacer un trabajo de calidad. A los que recibimos estos ministerios, a ser agradecidos, a reconocer, a valorar, a tener en alta estima a aquellos que dedican su tiempo, su talento, su esfuerzo y su trabajo a servir a los demás. Y por encima de todo, sobre todo, a dar gracias a Dios, pues después de todo, Él es la fuente de estas cosas. Y estas personas que trabajan entre nosotros son un regalo del Señor, como veíamos hace poco en Efesios capítulo 4. Son un regalo que Dios ha dado a su pueblo y que nos da a la Iglesia para que, como dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la glorificación del cuerpo de Cristo. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos repartes dones, Señor, y estamos muy contentos y muy gozosos de reconocer entre nosotros a personas que tienen esos dones, y reconocemos que tú les has equipado
y que no solamente los tienen, sino que además los ponen en práctica y trabajan y sirven y lo hacen con ganas, con esfuerzo y lo hacen con amor. Por eso nosotros, Señor, queremos reconocer, agradecer, darte las gracias en primer lugar a ti y también a estas personas, Señor, reconocerles esa entrega, y estamos muy contentos de esta nueva etapa de nuestra Iglesia, con estas nuevas personas, Señor, que después de tanto tiempo comprobando que son siervos tan fieles, pues se lo reconocemos y lo queremos hacer públicamente. Ayúdanos, Señor, a todos a esforzarnos para trabajar para ti y saber que después de todo la Iglesia no es cosa de unos pocos, sino que somos todos los que trabajamos en los servicios. Muchas gracias, Señor, y estamos muy agradecidos y te damos a ti toda la honra y todo